temor. De hecho, era muy representativa de las preguntas que ustedes hicieron. Así que bueno, la escuchamos a la licenciada, escuchamos a Celeste y está el espacio abierto en el chat para las preguntas que ustedes quieran hacer o abren su micrófono y los escuchamos. Celeste, adelante. Bien. Bueno, gracias por la invitación. Realmente para mí es muy importante poder colaborar, en este caso, con la temática en la cual me han convocado, que tiene que ver con miedo o ansiedad, ¿no?, frente a los exámenes. Y digo miedo o ansiedad porque considero que acá hay que hacer una diferencia entre lo que es el miedo y lo que es la ansiedad. Yo tengo algunos pacientes, ¿no?, que concurren con esta duda de qué hacer frente a los exámenes, o porque se me nubla la cabeza y no puedo responder, o he estudiado un montón y en ese momento no puedo expresar todo lo que he estudiado, o por ejemplo me voy inscribiendo y de repente no voy presentándome, no voy rindiendo, entonces o me falta un poquito, me falta otro poquito y no puedo concretar, ¿no? He preparado de la siguiente manera, ¿sí?, para poder ser también justa y realista también con esta situación. Quiero que ustedes sepan que acá no hay fórmulas, no hay recetas mágicas. La ansiedad y el miedo son emociones que son buenas, ¿sí?, si las seguimos viendo como algo que hay que quitar o que hay que sacar, van a seguir estando. Entonces, primero vamos a definir lo que es la ansiedad, lo que es el miedo. Después vamos a dar estos tips, ¿no?, de cómo me preparo antes del examen, qué hacer durante. Y también después, al finalizar, se nos queda un poquito de tiempo de decir, bueno, yo soy una persona ansiosa, esto tiene que ver con algo mío, de cómo yo me presento frente a los demás, o es solamente con los exámenes, ¿no? Entonces, para poder que cada uno vaya encontrando su lugar frente a lo que es esta charla, que tal vez hay muchas personas, yo intenté ser lo más abarcativa posible, y que cada uno encuentre y diga, sí, esto es lo que me pasa a mí, esto es lo que me funciona. Entonces, también está bueno si alguien quiere hacer preguntas o alguien tiene alguna duda, digo, como para ir también respondiendo a algunas dudas que puedan surgir. Ok, para empezar. ¿Qué es el miedo y qué es la ansiedad? Y acá hay un punto muy importante, porque aparece esto de tener miedo frente al examen. El miedo es algo concreto, es a una situación, un objeto concreto, ¿sí? Entonces, el miedo realmente, el miedo paraliza, el miedo inhabilita a la persona. Parece ser que cada vez que nosotros tenemos miedo frente a algo, suponemos que nos hemos quedado sin herramientas para poder enfrentar el objeto o la situación. Pero es hacia algo puntual, ¿sí? En cambio, la ansiedad es una emoción que transcurre durante algún tiempo y lo que puede hacer es decir, bueno, esta ansiedad es con respecto a, y ahí yo me empiezo a preguntar, ¿es con respecto al examen? ¿Es con respecto a exponerme? ¿Es con respecto a que me evalúen? ¿Frente a qué? ¿No? Aparece esta ansiedad. Entonces, primero para ir denominando y no ponerle demasiado énfasis en decir, tengo miedo a los exámenes, ¿no? Si pueden ver a la licenciada. Sí, yo creo que estoy... Bien, que alguien me dijo que salí de presentación, bien, digo, pero estamos viendo lo que yo veo, perfecto. Muchas gracias, todos los sí. Okay. Bien, si no soy la más ducha en esto, ¿de acuerdo? Un horror. Gracias. Entonces, bueno, para ir poniéndole nombre, ¿no?, a cada una de estas emociones. Esto para ir pensando frente a decir, bueno, este examen, y esto es para que cada uno, si tienen lápiz y papel, o lapicera, por favor, y papel, vayan escribiendo y vayan pudiendo ir desmenuzando esta idea, ¿no?, del examen. ¿Qué simboliza el examen? ¿Qué simboliza un examen para ustedes? ¿Cuál es el símbolo que tiene? Tiene que ver con que me ponen a prueba, tienen que ver con que tengo que exponer frente a personas que no conozco, ¿sí? Tiene que ver tal vez con que ya me he preparado un montón para esta materia,
me he preparado muchísimo, ya no sé por dónde abarcarla, ya llego cansado, llego o sea, no tengo entusiasmo, ¿cómo llego, no? Frente a este examen. Entonces, esto, ¿qué simboliza este examen? Muchas veces, acá también aparece el qué se dice sobre esta materia. Si son alumnos de primero, de segundo, y ustedes saben que tal o cual materia, ¿no?, es la más difícil de la carrera. Hay un prejuicio, hay alguien que ha dicho algo sobre esto. Entonces, cada vez que yo me voy a presentar a esta materia, no es una materia, es la más difícil de la carrera, ¿no? Entonces, uno de los primeros pasos es intentar quitar toda esta connotación que tiene esta materia, que puede ser o la más difícil, o la más larga, o la que ya he rendido un montón de veces, ¿no? Lo primero es intentar quitar esta connotación para yo poder ver y entender la materia como tal. Es una materia más. Otra cosa que a veces simboliza es como si rendir esta materia fuera un antes y un después en mi vida, ¿no? Es como, bueno, si no rindo bien esta materia, quiere decir que, y yo entiendo que en algunas situaciones las materias, digo, por ejemplo, hay materias que no me permiten cursar segundo, que no me permiten cursar tercero, que son correlativas, ¿no? Eso es verdad, eso sucede. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? En este proceso, si eso me da ansiedad, es algo que tengo que intentar focalizar la atención en otro lugar, ¿no? Si yo estoy pensando en, no voy a pensar en esto, no voy a pensar en eso, peor, más van a ir pensando. Eso es algo que yo lo vamos a ir trabajando enseguida. Pero primero esto, ¿no? ¿Qué simboliza esa materia? Simboliza esto, que hace mucho que me estoy preparando, simboliza que es la más difícil, simboliza que tal vez mi familia ha hecho un esfuerzo enorme para que tú estés acá y tengo que realmente demostrar que puedo o aprobar. Ojo con eso. Ojo con esta connotación que trae esta materia y que muchas veces no es la materia en sí, sino es todo lo que conlleva esa materia. ¿Sí? Entonces, Entonces, Celeste, lo que sí. les dices a los chicos es esto, como primer punto, poder despojar a la materia o a este espacio curricular y poder identificar qué es lo que yo le he colocado alrededor. Es como si yo tuviera que desnudar a la materia, es decir, sacar todos esos ropajes que le invento yo, le colocan los demás. Y ahí, ¿qué sugerirías vos para que los chicos hagan como ejercicio? Digamos, si este primer Mira, punto es importante, poder colocarla en análisis, en la mesa de discusión a la materia, a ver, pongamos matemáticas, fundamentos de contabilidad, etcétera, ¿cómo pueden hacer para identificar todo esto que está alrededor y que de alguna manera estamos diciendo que no es la materia en sí la que genera ansiedad, sino todos estos agregados que de alguna manera estamos colaborando? No, nosotros, los otros, ¿ah? ¿Cómo podría ser? Mira, algo que yo trabajo mucho con mis pacientes y es justamente para ir engañando lo que es el consciente. Y voy a hablar que si bien yo no utilizo estas palabras en mi clínica, lo consciente y lo inconsciente, pero me parece que es la palabra que por ahí más todos conocemos, ¿no? Pero digo, algo para ir engañándolo tiene que ver, por ejemplo, yo les hago que muchas veces dibujen, por ejemplo, un avatar, ¿no? Entonces dibujen cómo es esa materia, cómo es, si es la materia, si es la situación, porque primero, si es la situación de examen, eso es otra cosa que tienen que ver, ¿no? Es la materia, es la situación de examen, es que me expongo, ¿cómo es? Entonces lo vas dibujando, ¿no? Entonces muchas veces aparecen con ojos grandes porque siento que me miran, aparecen con manos enormes porque siento que no me deja movilizar, ¿no? Entonces, para ir viendo qué es lo que me hace sentir y cómo lo veo. Y una vez, ¿esto por qué? Porque ayuda mucho cuando las cosas están en concreto, cuando las cosas están escritas, ¿sí? Tal vez no me sale el avatar, tal vez diga, no, el avatar no me sale y no sé qué hacer o no lo puedo dibujar. Bueno, voy escribiendo. Muchas veces cuando escribo y pongo en concreto, logro que tantos pensamientos y tanta rumiación de pensamientos decaigan y decir, bueno, sí, era esto, ¿no? Cuando lo escribo y lo veo escrito, digo, sí, era esto. ¿Yo por qué propongo muchas veces dibujar? Porque dibujar lo que nos permite es trabajar en proyección, no trabajo directamente con el examen, en la situación
de estrés, sino lo trabajo en proyección. Entonces digo, bueno, ¿cómo son estos ojos? ¿Cómo son estas manos? ¿Tiene manos? ¿O es algo que me está anclando y de repente en vez de pies que me permite caminar, lo estoy haciendo como un ancla que no me permite moverme porque hace un montón que estoy en la misma situación? Bueno, en fin, ¿no? Entonces, a partir de ahí poder descubrir qué es lo que me va, digamos, lo que me va ayornando esta situación. Después vamos a hacer, como si nos alcanza el tiempo, una diferencia entre lo que pueden ser unos tips para los exámenes en concreto y unos tips para las personas que tal vez tengan ansiedad o estrés, ¿no? Y se vayan como ayornando en el proceso de preparar la materia y no solamente prepararme para una materia, ¿ok? No sé si salvé la duda por ahí, Susi. Creo que sí, que nos digan los chicos. A ver. A ver. Están ahí como calladitos y silenciados. Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. vamos, Ay. perfecto. Ok, Muy bien. ok. Entonces, en esto, ¿no? Ahí ya vamos a ir empezando con respecto a cómo me preparo antes del examen oral, ¿sí? ¿Qué cosas tengo que ir teniendo en cuenta? Y acá sí vamos a ir haciendo, digamos, una diferencia importante que tiene que ver en cómo preparo los contenidos, en general, ¿no? Para cualquier. ¿Ah? Bien, ok. Ok, para cualquier, ¿sí? Materia, y cómo me preparo frente a una materia que me genera miedo y ansiedad, ¿no? Que por ahí nos pueden ayudar, ¿no? Sí o sí, primero, bueno, obviamente que estamos hablando sobre una base de tener el contenido estudiado y adquirido, ¿sí? No estamos hablando de cómo hago y voy y tal vez hago un chamudo, no, estamos hablando de cómo hacer frente a la situación cuando yo ya tengo el conocimiento adquirido, incorporado, ¿sí? Y estudiado. Y acá algo que les puede ayudar un montón, primero, algo como bien conductual, tiene que ver con conocer antes al profe y que el profe los conozca, ¿sí? Esto tiene que ver con participar siempre en las clases, preguntar sobre el material, preguntar cuando hay dudas, por ejemplo, participar de las clases de consulta y que el profe los conozca. Esto les va a ayudar a ustedes también a conocer al profesor, conocer el tiempo del profesor, conocer qué es lo que más pregunta el profe, y también un tip es cómo le gusta que pregunten y sobre qué temas les gusta, ¿no? Porque los profes, a ver, suelen siempre ir preguntando lo mismo. Entonces, si ustedes se van ayornando siempre de los mismos conocimientos, les va a ir dando también confianza en los contenidos, ¿ok? Bien, eso también alcancé a leer así como algo un poquito rápido sobre que a veces genera estrés o miedo, ¿no? Esta palabra, el trato de algunos profes, y esto también ya lo vamos a ir viendo en situación de examen puntual. Celeste, una pregunta. Sí. ¿Este miedo o ansiedad se puede formar cuando yo estoy en el proceso de estudiar la materia y llega algún contenido que es muy difícil de aprender o de que lo entiendas? ¿Se puede generar en ese punto el miedo o la ansiedad? Mira, hay que tener en cuenta lo siguiente. 3 de cada 10 alumnos tienen miedo. Miedo, voy a decir miedo, fíjense que no estoy diciendo la palabra ansiedad. Miedo frente a los exámenes, ¿sí? Ansiedad es muy probable y seamos honestos, es muy difícil no tener ansiedad frente a una situación donde estamos siendo evaluados. ¿Puede aparecer frente a un tema que no conozca y esté estudiando? Sí, seguro, por supuesto. ¿Va a aparecer ansiedad? No estoy diciendo miedo, ansiedad frente a una situación de examen, por supuesto. Sí, seguro. Y eso también lo vamos a ir viendo en el momento, ¿no? Esto, ¿no? Me ayudan mucho estas preguntas que dicen, estas preguntas que ustedes proponen. Realmente el tema del trato de los profesores es algo que hay que ir ejecutando en el momento, y si se me olvida me van a ir diciendo, profe, acuérdese que habíamos dicho que íbamos a trabajar eso. Algo que ayuda mucho, y sí, cuando ustedes están estudiando, digo, preparando el examen, tiene que ver con utilizar la visualización,
que no es lo mismo que hacer meditación. Está como el concepto muy, muy mezclado. Visualizar, ¿sí? Y esto ya nos corrimos un poco de lo que tiene que ver con los contenidos y en sí. Visualizar tiene que ver con poderme poner en situación de examen, pero no es imagino que estoy en la situación de examen. Tengan en cuenta que el cerebro no distingue entre fantasía o realidad, no distingue si yo estoy soñando o si esto está pasando de verdad, ¿sí? Sino que el cerebro lo toma como si estuviera pasando. Por lo tanto, lo importante es que ustedes se pongan en situación, ¿no? Entonces yo voy pensando cómo me he preparado, qué voy sintiendo, qué olores hay, con qué profesores me voy a encontrar, cómo voy a estar vestida, qué texturas hay, qué imágenes aparecen, ¿sí? Entonces, en ese contexto el cerebro ya se va preparando. ¿Qué es lo que me ayuda a esto? Que cuando yo tenga la situación de examen en concreto, esa situación yo ya la conozco, de alguna forma ya la conozco. No es la primera vez que la estoy viviendo, ¿sí? Entonces, voy trabajando y engañando, vuelvo a decir lo mismo, a esta conciencia desde otro lugar, ¿sí? ¿Por qué es importante trabajar con la visualización? Porque muchas veces decimos, bueno, voy a meditar, y después llega el paciente y muchas veces me ha dicho, no me sale meditar, no puedo meditar, porque la meditación realmente es un ejercicio. Es como si yo quisiera correr ahora, no voy a decir 10, voy a decir 5 kilómetros, no voy a poder. No porque no esté capacitada, no estoy incapacitada para poder hacerlo, pero sí me tengo que preparar. Entonces, en este caso es lo mismo, ¿sí? Para poder hacer una visualización o para poder hacer meditación, tengo que prepararme, tengo que poder ayornar mi capacidad de poder ejecutar mis pensamientos. Esto va a tener doble beneficio, ¿sí? Primero, al que le interese hacer meditación, lo cual frente a la ansiedad y el miedo es muy importante, sobre todo por cuando están in situ en la situación, va a ayudar a que la rumiación de pensamiento de esto, no me va a salir, no voy a poder, no voy a llegar, no, decante, ¿no? Decante. Es difícil y yo no voy a poder decirles, chicos, ustedes van a poder manejar todos sus pensamientos, van a poder manejar todas sus emociones, ¿sí? Porque realmente no sería totalmente honesta con ustedes, les digo la verdad. Entonces lo que hay que hacer es poder incorporar todo eso que me va pasando y poderlo manejar, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, a través de la meditación, ¿yo qué voy pudiendo hacer? Voy pudiendo al menos durante 5 minutos ir dejando mis pensamientos, que son los que me dan esta connotación negativa, no voy a poder, no voy a llegar, no me va a salir, frente a un contexto que, fíjense, yo no les propongo que digan, estoy genial, estoy fantástica, sino trabajen, no desde el no, desde el voy a probar, porque están focalizando, es como la cara, ¿no? La misma cara de la misma moneda, ¿no? O diferentes caras de la misma moneda, sino decir, bueno, ¿cómo me siento? Me siento, puedo decir, bueno, me siento realmente con un objetivo claro, ¿sí? Fíjense, no estoy diciendo estoy tranquila, estoy serena, no. Estoy sintiendo que tengo un objetivo claro, estoy sintiendo que puedo leer todo lo que he estudiado, estoy sintiendo, ¿no? Entonces, frente a la meditación o a la visualización, estoy pudiendo incorporar herramientas, algo que cuando tengo miedo, siento que no tengo. Entonces, tengo que poderme preparar de esta forma frente a esa situación. ¿Okay? Susi, no sé si hay alguna duda, sigo. No, solamente una pregunta de un estudiante que dice, ¿qué sería ayornar? Ayornar, bien. Ayornar es como llenar, ¿no? Es como agregar. Es como cuando le ponemos cosas tal vez a un pino de Navidad, lo ayornamos, ¿no? Damos más cosas frente a las que tenemos. Entonces, frente al miedo que sentimos que no tenemos los recursos necesarios, podernos ayornar, que sería poder tomar, poder considerar lo que sí tenemos, es lo necesario, ¿no? Muchas veces los alumnos dicen, bueno, no he estudiado, no voy a poder, no voy a llegar. Entonces, correr la atención del no para decirle al cerebro lo que sí puede. Estamos acostumbrados a decirle lo que no puede, lo que no nos sale, lo que no estamos preparados. No, digámosle sí, sí podemos, sí estamos preparados, ¿sí? Esto
Esto es un ejercicio, vuelvo a decir, no es que el día anterior ustedes puedan meditar, visualizar, adornar, no. Esto es un ejercicio. Celeste, discúlpame. Diga. Otra cosa, bueno, con respecto a eso que vos decís, que yo creo que a muchos nos pasa, el tema de acostumbrar a la mente a ir por lo positivo, porque siempre por ahí uno tiende a, no sé si es completamente que tiende a lo negativo, pero siempre que está más, abarca más lo negativo que lo positivo. ¿En qué momento se podría, digamos, aplicar ese cambio para poder cambiar el pensamiento o la emoción? Porque es algo que tendemos todo el tiempo a verle lo malo. Y no solo acá, sino en la mayoría de las cosas, en la vida. Sí, muy buena pregunta. Realmente, vieron cuando empecé cuando comencé, ¿no? A armar un poco el taller y decir, bueno, ¿cómo meto tanto contenido en una hora? Justamente la otra parte tiene que ver con esto, con las características de personalidad que cada uno pueda tener y que estaría bueno que ustedes vayan poniendo en ejercicio para que al momento del examen ustedes puedan haber practicado muchas otras cosas. Yo acá me focalicé tal vez porque, digo, esto era con respecto a los exámenes, ¿no? Pero esto trae cola, trae muchas otras cosas que tienen que ver con, y esto permitime, Susi, no sé si puedo, pero voy a hacer acá un paréntesis frente a la pregunta ay, ¿cómo es tu nombre? Del alumno, pero quiero saber cómo es tu nombre. Juani es el que te habló. Juan, ok, Juan, frente a la pregunta de Juani, ¿no? Tengo que poder preguntarme si, por ejemplo, soy una persona que antes de hacer algo, yo ya he predeterminado cómo va a salir, ¿no? Entonces, antes de poder ejecutar, yo ya sé que tal vez no me vaya bien, tal vez no me salga, ¿no? Entonces, yo ya empiezo a ejecutar la acción con un prejuicio. Lo mismo que yo les decía cuando se van a presentar al examen. Yo ya tengo un prejuicio. Yo ya sé que es larga, que no me va a salir, que el profesor, ya lo que dicen del profesor, yo ya ejecuto eso. Y algo también importante para ir teniendo en cuenta son las características que son transversales, ¿no? A cada uno, que son las características que tal vez me anteceden, ¿no? Que tiene que ver con esto de decir, bueno, ¿soy una persona que puede decir lo que piensa frente a los demás? Eso también es importante, porque entonces quiere decir que mi miedo no tiene que ver solo con los exámenes, sino mi miedo tiene que ver con, ¿puedo exponer lo que pienso frente a los demás, por más que el grupo no esté de acuerdo, y yo sepa que el grupo no va a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? ¿Puedo decir lo que pienso, lo que siento? ¿Pido lo que realmente necesito? Y esto es muy importante porque después, me voy a adelantar un poco tal vez, y bueno, disculpen si desorganizo después un poco la exposición, pero esto tiene que ver después cuando yo me enfrento en la mesa de examen, ¿no? Y otro tips es, bueno, decirle al profe, le hago la repregunta, ¿no? Profesor, ¿usted está queriéndome decir tal o cual cosa? Y esto es fundamental porque muchas veces los profes, para ver si estamos realmente seguros, para ver si hemos estudiado, hacen como una pregunta capciosa, ¿no? Entonces la idea es repreguntar, ¿usted me está queriendo decir tal o cual cosa? ¿Usted lo que me está proponiendo es? ¿O usted lo que me está diciendo es? Y le largan el concepto, ¿no? Siempre desde la seguridad de ustedes. Entonces, esto es importante, poder ejecutarlo no solamente durante el examen, sino durante todos los aspectos, o todo el momento en donde yo me tengo que exponer de alguna u otra forma con otras personas. Y esto de decir mi opinión, de decir lo que pienso, tiene que ver también si soy claro al momento de decir mis emociones, el otro me entiende, ¿no? Porque esto me va a dar, me va a dar herramientas para poder tomar el timón de lo que estoy sintiendo y poder diferenciar si en la mesa yo me estoy sintiendo mal por el trato del profe o me estoy sintiendo mal porque realmente me están preguntando algo que no sé, algo que no estoy entendiendo, algo que sí. Y fíjense que a veces pasa, ¿no? Que es como que me voy confundiendo y ya el profesor me lo dijo mal y ya me contestó mal y entonces yo no supe y me bloqueé, ¿no? Entonces, ojo con eso. Yo tengo que poder tener el timón sobre las emociones, pero no lo voy a lograr en ese momento, en esa hora
o 40 minutos o 20 minutos que estoy en examen. Uf, es lo peor eso. Ay, bueno, no sé qué será uf, es lo peor, pero digo, tengo que poder hacerlo antes, tener el timón de estas emociones, de poder expresar lo que me pasa, que el otro me entienda, poder expresar no solamente lo que siento, sino lo que pienso frente a un montón o un grupo de personas que no piensan igual que yo, me va a dar herramientas para que en el momento del examen yo pueda ser clara, ¿sí? Clara frente a esto que sucede, ¿ok? Allí, Celeste, perdón, si sirve, esto tiene que ver también con la visualización que has dicho. Es decir, el momento del examen, para que no sea algo, una situación nueva o a descubrir, o una situación en la que yo tuviera que explorar y no sé por dónde rumbear, tiene que ver también con poder anticiparse a esa situación. Pensar, si me dijeran esto, ¿qué podría yo decir o repreguntar? Si me pasa esto, si me siento ansioso, ¿qué podría decirme a mí misma para poder controlar y moderar la ansiedad? Digo, también está muy relacionado con lo que vos dijiste de la visualización, que es esto, anticipar escenarios. Yo a los chicos les digo a veces que el examen oral es como una obra de teatro. El que, el que está en la obra de teatro no va con un guión sin aprender, se estudia el guión, ¿sí? Se aprende las preguntas, se aprende las respuestas. Esto también, de alguna manera, reduce la ansiedad a esta situación, que de hecho es una situación con cierta ansiedad, y esto es importante poder naturalizarlo. Somos personas con emociones y sentimientos, no somos objetos que vamos a estar neutrales ante las situaciones que nos rodean. Hay que aceptar también de la manera en que somos como humanos. No sé si se aclara o oscurece. Está bueno que esto que decís, y me voy a anticipar un poco, bueno, me voy a anticipar un poco ya al momento del examen, entonces enseguida vuelvo con otros tips de cómo practicar, ¿no? Pero vuelvo a esto del momento del examen. Vieron que antes de ingresar hay ansiedad, y vuelvo a decir, no sería esperable que no tuvieran ansiedad frente a los exámenes orales, ¿no? Esto va a pasar. Entonces, amigarme con esa situación va a ser lo mejor. Entonces, si yo entro a la situación de examen, por ejemplo, digo, no me siento nerviosa, no me siento nerviosa, no se me nubla la vista, y peor, más me siento nerviosa, y entonces yo ya estoy sintiendo que empiezo a transpirar, que empiezo a ponerme colorada. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tomo, lo alojo, no lo saco de la cabeza, no digo, no, me estoy sintiendo bien, peor. Ustedes lo que se tienen que concentrar, porque este taller tiene que ver con cómo enfrentar el miedo, no las técnicas de estudio, es decir, bueno, esto yo lo sé. Entonces, ¿en qué me concentro? En alojar este temor, en poder sentir y pasarlo por el cuerpo, pero que no me gane, que no me inhiba, que no sea un miedo, que sea ansiedad, ¿sí? Entonces lo paso por el cuerpo. ¿Y cómo me presento frente al profe? Me presento, miren, me presento así, no sé si ustedes me están viendo todos, pero me presento como, ay, profe, no estudié. Oh, ay, profe, yo realmente estoy muy nerviosa. No, tengamos en cuenta que el profesor a veces hace horas que está tomando examen, hace mucho tiempo y está cansado y quiere realmente hacer 2 o 3 preguntas. Entonces, ¿cómo me presento frente al profesor? También es importante, ¿no? Me presento con seguridad. Me presento, primero, bueno, obviamente el tema de la vestimenta, una vestimenta con la cual yo esté cómodo, ¿no? Una vestimenta en la cual me haga sentir, y esto sí, ¿no? Esta cosa de tal vez ir demasiado arreglado o no ir. No, tiene que ver con algo que me sienta cómodo. Que el profesor me note seguro, ¿no? Que me note seguro en la temática. No, yo exponerle a él mi inseguridad. Le voy a dar a él también una impresión de que estoy acá y piso, es que este es mi lugar, ¿no? Y que este es el momento mío para poder exponer todo lo que yo sé. Y vuelvo con esto, ¿no? De poder alojar y tomar lo que me va pasando. No lo saco, no lo quito de la mente. Es como, nosotros trabajamos mucho también en esto con el duelo, que es como, querer estar bien, querer estar bien, querer estar bien. No. Si no es esperable poder estar genial en esa situación.
Lo que es esperable es estar nervioso, lo tengo que alojar, lo tengo que tomar, ¿sí? Otro de los tips que pueden hacer antes tiene que ver con practicar, por ejemplo, frente al espejo. Entonces yo voy a poder ver cómo me estoy expresando, si estoy siendo demasiado monotemática con respecto a lo que estoy hablando, o estoy utilizando otros recursos que me pueden ir ayudando, como pueden ser las manos, como puede ser la expresión facial, ¿sí? Entonces también verme me va a ayudar mucho. Otra cosa que también es muy potable es poder exponer frente a contextos amigables. ¿Qué sería esto? Frente a contextos, por ejemplo, en donde tenga suficiente confianza. Puede ser primero la familia, después con mis compañeros, ¿sí? Y exponer de una y otra forma, una y otra vez, ¿sí? Entonces, que estas personas puedan escucharme y puedan hacerme preguntas. Siempre empiezo, chicos, desde lo seguro, no se manden a hacer cosas así como, o sea, una exposición oral que sea frente a... No, siempre desde lo seguro. Verme, exponerme, ayudar a que estas ideas tengan un orden, ¿no? Me va a dar también seguridad al momento de poderme enfrentar a la otra persona. A ver si me estoy olvidando, sí, de algo. ¿Cómo me preparo frente a la situación de examen el día anterior? Está la creencia de esto, ¿no? De, bueno, si estudio lo último que me queda y entonces... No. Yo sé que es difícil, yo también he sido estudiante, también me lo he dicho y para mí ha sido difícil. Pero una vez que va pasando el tiempo y que van corriendo las situaciones de exámenes orales, en este caso, nos vamos dando cuenta que no hay forma que en 2 o 3 horas antes del examen, o 5 horas, pueda incorporarse algún conocimiento nuevo. Entonces, sí o sí hay que ir bien dormidos, bien comido. ¿Qué es bien comido? Es comer, sobre todo, nueces, almendras, cosas que den agilidad mental. Y también, y esto es para protegerse ustedes, vieron que hay compañeros de estudios que son excelentes personas, son geniales, no estamos hablando de su calidad de persona, pero en ese momento del examen o días antes empiezan con estas preguntas, o que no saben nada, o que no estudiaron nada, o que, digo, esas personas hay que intentar anularlas en este momento. No estamos siendo egoístas, no estamos diciendo que no queramos ayudarla, no estamos hablando de eso, estamos hablando de protegernos, ¿no? Entonces, frente a la situación de examen los días anteriores, tratar de estar en contacto lo menos posible con estas personas. Es como y esto pasa mucho, por ejemplo, con los miedos colectivos, ¿no? Que se van como dando o alimentando entre todos y después se hace como una masa y llegan todos arriba. Entonces, en vez de juntarme con esas personas, tratar de decir, bueno, llego a esta situación de examen con todo lo que yo ya sé y con todos los nervios que son míos, ¿sí? En una mochilita, pero son míos. Y durante el examen, vieron que están, digo, que cuando sale la persona empieza, bueno, ¿y qué preguntó? ¿Qué no preguntó? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? A ver, lo que sé, y en ese momento lo mejor que tengo que hacer es, si yo el contenido lo tengo, es buscar herramientas y situaciones, como estas que ya les he nombrado, en donde el contenido pueda salir y pueda ser expresado de la mejor forma. Si la situación de examen es demasiado, extensa o que cursa con mucho estrés o que cursa con mucho miedo y yo encima le agrego, ¿no? Le doy un contenido, no me va a servir a mí. Entonces, intentemos protegernos en esa situación, ¿sí? ¿Sigo, Su? Vos decime. Sí, por supuesto. Pregunta. ¿Alguno de los no chicos sé si los chicos tienen alguna pregunta. Había una pregunta por ahí, pero no quise detenerme porque me parecía que tal vez ya íbamos como a diversificar un poco, que tenía que ver esto, cómo tomo la conducción de ese timón de las emociones. Exacto, leíste la pregunta, ¿no es cierto, Celeste? Hay 2 preguntas. ¿Cómo entrenamos la conducción de este timón? Y cuando le volvés a preguntar al profe y estás equivocado y te nublas. Mirá qué bien lo que hizo, y para esa persona, mirá qué bien cuando empezó la videollamada, ¿qué fue lo que dijo?
Su dijo, chicos, yo en esto, creo que dijo algo así como, chicos, yo en esto no soy buena, o lo estoy haciendo bien, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo estoy expresando una temática y me doy cuenta que me equivoqué, ¿sí? Y tal vez el profe no ha prestado atención que me equivoqué, ¿sí? Yo puedo seguir de largo. Ahora, si yo entro y quiero, si es obviamente un error muy burdo, me voy a tener que volver a corregirlo, obviamente. Pero si el profesor me pregunta sobre ese error, vuelvo a hacer lo mismo, lo que yo les decía, vuelvo a hacer la repregunta. Y puedo decir esto como dijo Su, a ver, sí, me equivoqué en esto que dije, vuelvo a repetirlo, vuelvo a decirlo. Una cosa es que yo me equivoque y otra cosa es que yo no sepa. Vamos a hacer esa diferenciación. Yo puedo equivocarme, puedo decir me equivoqué o quise decir esta palabra, quise decir otra, y por eso es que yo les digo, ahí ustedes tienen que entrenarse, ustedes personalmente desde otro lugar, como les dije recién, decir lo que pienso, lo que siento y demás. Y otra cosa es no saber. Y cuando no saben el concepto, no saben el concepto. Eso es otra cosa. Ahí ya no hay una herramienta para decir, bueno, ¿cómo hago para recordar el concepto que no sé? No, eso no. Estamos hablando de, si yo me equivoco y lo sé, lo digo. Mira, profe, yo en esto que usted me está preguntando, es verdad, me he equivocado, entonces, y lo digo, y lo experimento, no hago como, no, si yo no dije eso, no, si yo... No, lo digo, ¿sí? Lo peor es que pueden hacer es intentar emparchar algo, ¿sí? Siempre por esto, porque ustedes tienen que estar seguros. A ver, estoy viendo que están preguntando, pero no estoy pudiendo leer. Yo lo leo, Celeste. Dice ¿Vale? Micaela, ¿qué hacemos si durante el examen estamos nerviosos? O sea, ¿cómo nos tranquilizamos en ese momento? Bien, buenísimo. Algo que nos puede ayudar muchísimo es, vuelvo a decir lo mismo, ojo con las palabras que estamos utilizando. Si estoy nervioso, es lo esperable. Estar tranquilo no es lo esperable, ¿sí? Entonces yo tengo, y por eso hago tanto hincapié en la visualización, poder en esa situación estar lo mejor posible. Porque voy a estar nervioso, porque eso me va a pasar. Yo no puedo decir voy a manejar los nervios de tal forma de que no sentir nada. No, porque eso que es un trastorno de conducta, entonces. No, voy a estar nervioso. ¿Qué hago para poder, en esta situación de nervios, dar mi 100%? Eso es lo que ustedes tienen que pensar. No piensen en quitar la emoción. Piensen en esta situación de nervios, tengo que dar el 100%. ¿Qué cosas me ayudan? Primero una respiración, pero no en el pecho, porque eso hace que me agite, sino una respiración que vaya hacia el estómago, ¿no? Eso primero. Y segundo, esto de hablar un poco más pausado hace que yo me escuche más pausada y entonces voy a ir sintiendo un poco más de seguridad. Eso también, ojo, me va a dar tiempo a ir pensando, ¿sí? Ir pensando conceptos y demás. Entonces, poder hablar de una forma más tranquila me va a ir ayudando. Tengamos en cuenta esto. No vamos a quitar los nervios, ¿sí? Tenemos que saber qué hacer con eso, ¿ok? No sé si hay otra pregunta. Sí, había otra pregunta, pero se me pasó. No, parece que, a ver, dice Facundo, ¿cómo podemos manejar la información? Por ejemplo, cuando comentan en un grupo acerca de la modalidad que se está tomando, ¿lo tomamos para conocer más el examen o intentamos ignorarlo? Bien, buenísima esa pregunta. Miren, hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo y eso ustedes lo tienen que manejar. Hay un tiempo, y esto lo va a poder decir Su seguramente mejor, que tiene que ver con el tiempo de estudio y otro tiempo que tiene que ver con el tiempo de poder retener, ¿no? La información. Entonces, y de poder practicar. Si vos estás en una preparación de examen, lo haces un mes antes, ¿sí? Y durante las primeras, seguramente 3 semanas, te va a ayudar muchísimo poder conocer cuáles son las diferentes metodologías, saber cuáles han sido los otros exámenes, saber qué les ha preguntado a fulano o a mengano, conocer las diferentes metodologías que tiene el profe, vuelvo a decir lo mismo, conocer al profe, eso te va a ayudar un montón. Ahora, si yo durante la noche anterior, los 3 días antes, estoy viendo que
están o agregando información o están diciendo cosas diferentes, o la unidad tal que iba, el fulano dice, no el profesor, el fulano dice que sí va, eso no me va a ayudar. No me va a ayudar, porque si yo decidí presentarme, no me va a ayudar. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué me es funcional? ¿Me es funcional poder conocer algo 3 o 2 días antes del examen? ¿O lo único que va a hacer es que aumente mi ansiedad? Sean prácticos también en esto. Si yo ya sé que me voy a presentar, entonces no le sigan agregando más, o ayornando, o agregando, más cuestiones que me hagan poner aún más nerviosa, ¿sí? Si es algo que me ayuda, perfecto, pero si es algo que me es contraproducente, no lo tomen. No lo tomen. Bien, Celeste, acá hay Sí. otra pregunta. Natalia nos dice, ¿cómo hacemos para sacarnos el miedo de hablar a través de una pantalla? Porque yo, más de tener nervios a expresar lo que sea un profesor, desde chica tengo problemas de hablar a través de un aparato, ya sea celular, mandar audios, WhatsApp. Y esto de exponer a través de una pantalla es un miedo que aún no puedo superar. Bueno, por ahí está bueno eso de hacer una diferencia, y por eso me parecía importante hacer una diferencia en lo que tiene que ver con una inseguridad propia, o lo que tiene que ver con un miedo, o miedo o ansiedad, pero vamos a decir esta palabra miedo para ponernos de acuerdo, ante el examen, ¿sí? Si es algo que me lleva en todos los contextos de mi vida, o si es algo que es solamente puntual en esta situación. Si es algo que me lleva en todos los contextos de mi vida, entonces voy a tener que poder ejecutarlo o hacerlo en otros contextos también. No voy a esperar que si no puedo en todos estos contextos, justo en esto, que es una situación de ansiedad, seguro, voy a poder. No hay forma. No me va a salir, peor, me estoy presionando a hacer algo que sé que no puedo. Son dos cosas, saber que, o sea, no poder y la frustración de querer hacerlo y no poder. O sea, es muchísimo. Entonces, primero voy ejecutando lo que sí puedo, que es, vuelvo a decir lo mismo, frente a situaciones que ya conozco, personas ya conocidas, situaciones que me generen confianza, y después recién salto a lo que me genera nervios. No intentemos hacer dos cosas a la vez, porque nos vamos a frustrar más todavía. Y vamos a creer que lo que no podemos es la situación de examen, y en realidad lo que no podemos es todo lo otro. ¿Sí? No es la situación de examen, es lo otro. Entonces vamos siendo justos, y por eso empecé con esto de poder desmenuzar un poco, ¿no? Porque para poder blanquear un poco la situación. Bien, no sé si hay otra pregunta más. ¿Alrededor de cuánto dura un examen oral, Celeste? No, eso es imposible. Claro, Depende chicos, mucho del profe. eso depende de la cátedra, depende de la cantidad de estudiantes. Digo, eso es el dominio desde el espacio curricular. Dice Paula 30 minutos, hay chicos que me han dicho 20, hay otros exámenes que han sido más largos entre lo teórico y el oral. Hay Depende exámenes también de lo que... sí, que rinden de a Sí, 2. Eso es otra, ¿no? Que rinden de a 2, yo he rendido hasta de a 4. Con 4 y exponemos un tema y hay que exponer. Entonces, eso también depende mucho del profe. Sí, yo preguntaba más o menos, general, como para tener una idea. Muchas gracias. de todas maneras, Juani, hay una medida que se llama tiempo objetivo y tiempo subjetivo. A veces estamos hablando 5 minutos y nos pareció que estábamos hablando 3 horas, o al revés, hemos hablado 3 horas y parecieran que pasaron 10 minutos. Es decir, que también hay una medida subjetiva del tiempo. ¿Ah? Yo creo que por allí hay que trabajar los elementos que podemos controlar o tener bajo nuestro dominio. Un tiempo mayor o menor, si depende de las preguntas del profesor, digo, sería un factor en el cual no deberíamos estar pensando tanto, no agregar algo más a la situación o la preocupación que ya tiene de por sí un examen o la preparación de un examen. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bruno dice, sí, a ver, leo a Bruno y después Hernán te escuchamos a ti. Bueno. Bruno dice, yo en mi caso hablo mucho, en casos de explicar temas, por ejemplo, con amigos, familias,
y lo que no sé es si les explico a los profes de una manera que hablo demasiado porque me sirve mucho aprender a explicar de esa manera, pero no sé si a los profes les dará gusto que explique de esa manera. A ver, Bruno. Quizás estás diciendo que, bueno, sos de desarrollar demasiado los temas, digo, no entiendo mucho la pregunta, perdón, Bruno, pero uno puede llegar a o tener ciertas señales en el otro, digo, si yo estoy, Ricardo dice, se va por las ramas, si yo estoy hablando y el profesor, digo, hay señales, bueno, y ya sé que ya expliqué, bueno, también hay una señal del otro, decir, bueno, ya me callo, que el profesor me siga preguntando, o puedo decir, bueno, este tema va por aquí, podría decir aquello, podría decir lo otro, y el profesor define si te pregunta o no. Digo que también eso también tenemos que estar atentos a las señales gestuales del otro que me está escuchando, sin pensar que es algo que va a definir mi concepto como persona, ¿de acuerdo? Sino solamente me da señales para saber cómo seguir o por dónde rumbear en el examen. Hay algo muy Hola, profe. importante, perdón, Bruno. Perdón, voy a decir una cosa y ya, discúlpame, ahí te dejo continuar. Una cosa muy importante es que a veces creemos que mucho, si hablamos mucho, es mejor, ¿no? Y que al profesor le cierra más. Hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces hablamos y después nos vamos trastabillando y en ese hablar le estamos dando información al profesor y tal vez estamos mostrando algo justo, algo que no sé, y el profesor tomó eso y me lo pregunta y me lo vuelve a preguntar y no se va desde ese lugar e hice agua. Entonces, por eso es muy importante esto que yo les decía, la repregunta. El profe dice algo y yo contesto lo que me está preguntando. Entonces, me pregunta A, yo contesto A. Yo puedo saber B, C y D, pero no me lo está preguntando. No intenten mostrar más en ese momento, ¿sí? Si él me pide que yo me explaye, listo, lo hago. Pero no intenten irse por las ramas y explicar un montón y crean que eso es lo mejor. No se vayan del tema, eso es lo también importante, ¿no? Ahora sí, Bruno, disculpame. Perdón, estaba yo justo. Ah, Hernán, perdón, Hernán. No, mira, quería hacer una consulta que seguramente sí lo planteaste al principio, pero por ejemplo, más allá del examen, cuando uno quiere encarar una materia así desde el principio, y por ahí me pasa que por algunas materias me remiten ponerle alguna mala experiencia, alguna experiencia que no ha sido tan favorable, entonces es como que cuesta mucho arrancar por ese lado, arrancar con la materia, porque como que me recuerda o me remite a experiencias pasadas, por ejemplo con matemática o con todas las frustraciones y un montón de cosas, como que siempre ha costado. La duda mía es cómo uno podría de alguna manera ir separando, digamos, esas experiencias anteriores con las ganas de volver a estudiar, ¿viste? Y de entender que esto lleva un proceso también. No sé si me explico. Sí. Bueno, por ahí me quedo con esto último que vos dijiste, entender que es un proceso. Yo creo que, Hernán, vos conocés bien esto, ¿no? Sí, bueno, entiendo que es un proceso y yo creo que ponerle luz es lo mejor, entender, como vos decías, que es un proceso y además poder ir separando, como vos decías, esta connotación de, ya estoy muy cansado, lo entendí un montón, o tal vez lo rendí varias veces y no me fue bien con respecto a tener que rendir X materia. No es lo mismo llegar cansado y demás que tal vez que tener miedo a esa materia. Y otra cosa, y es que en la vida facultativa nos va a pasar, ojalá que no, pero es probable que suceda esto de tener que volver a estudiar una materia una o dos veces. Es probable que vuelva a suceder, y eso no quiere decir que esté mal. Eso no quiere decir que yo no sea bueno para el estudio o que no sea bueno para esa carrera. Es solamente algo, ¿sí? Es solamente un suceso que pasó en una trayectoria súper larga. Entonces, si yo me quedo solamente focalizada en este hecho, es como el árbol me va a tapar el bosque, ¿sí? Entonces, esto es mucho más que solamente una materia, no simboliza todo eso que pasó, tiene que simbolizarme la carrera en sí, ¿ok? O sea, no tengo que perder el foco. Ahora sí, Bruno.
Bien, Agostina. Agostina levantó la mano y después Bruno. Alejo. ¿Qué pregunta tienen? Ay, perdón. Bruno creo que se dio, ¿no? Bueno, no A importa. ver, Usted lo que quiera. Si alguien preguntó antes que yo, que responda. Agostina, Hola. ¿habías levantado la mano? Sí, te No, escuchamos. profe, fue sin querer que estaba escuchando. Ah, ok. ¿Y Alejo? Sí, yo levanté la mano. Yo quería hacer una pregunta porque en lo personal me pasa que cuando voy a dar un examen, generalmente los finales, o que tienen mucho peso, sé el contenido y me hacen las preguntas, pero no puedo dejar de hablar como muy rápido, muy, muy rápido. Y siempre los profes me dicen que tengo que bajar un cambio porque por supuesto, como es obvio, me como cosas porque voy como a 3000 y bueno, no sé cómo controlar eso de respirar. He intentado un montón de veces de respirar, calmarme, tratar de decir las cosas tranquila, pero igual es como que no me doy cuenta y ya estoy en quinta hablando, entonces no sé cómo podría manejar eso. Te iba a preguntar, recordame tu nombre, Alejo, ¿no? ¿Tu nombre? No, Aldana estoy desde la cuenta de mi novio. Aldana. Aldana. ¿Vos tenés memoria visual, memoria auditiva? Visual. Visual. Porque por ahí puede estar bueno que vayas relacionando el contenido con algún dibujo. Entonces, lo que vas a ir haciendo es ir pensando en el dibujo y después vas a ir haciendo, es un doble laburo, pero a ver, estoy respondiendo una pregunta muy puntual de tu caso, ¿sí? No es que estoy diciendo hagan esto, ¿no? Entonces vos decís, bueno, voy a ir pensando, se llaman como los pictogramas, ¿no? Voy pensando en este pictograma y voy haciendo como, tratando de hablar un poco más despacio, pero en realidad lo que la cabeza está haciendo es pensar en el dibujo y después en el concepto, pensar en el dibujo y después en el concepto. Entonces va haciendo que vos vayas hablando un poco más despacio, porque el laburo que va haciendo la cabeza es doble. Eso como una propuesta. Y otro que puede ser, bueno, cuando vayas escribiendo, lo vas como aprendiendo como por sector, por partes, ¿no? Y lo vas como en esto. Si yo digo ansiedad y miedo, bueno, yo acá tengo escrito, por ejemplo, un machete que dice ansiedad y de este lado miedo, y no tengo el concepto abajo de todo lo que dice, solo sé en mi cabeza. Pero entonces yo para poderlo decir lo tengo que traer desde la memoria. Entonces eso hace un trayecto más largo, ¿sí? Entonces eso hace que yo piense, ¿no? Y hable en un proceso mucho más lento. Bien. Bueno, muchas gracias. No, a vos, Aldana. Aldana, sí. Ahora sí. Bien, no sé si tienen algunas preguntas más. Estamos a 5 minutos del horario que habíamos indicado. ¿Alguna pregunta más, chicos? Yo, bueno, le quería consultar, yo le hice una pregunta hace como media hora a Celeste, pero bueno, siguió con lo que tenía para explayar, y que fue Celeste que cómo hacemos para entrenar la conducción de ese timón de las emociones, de la forma en que vamos a explicar el tema y todo eso. Ay, mira, la conducción de las emociones yo podría explayarme un montón, podría explayarme muchísimo, así que mira, fíjate lo que estoy haciendo ahora, voy trayendo, ¿no? Un poco, voy trayendo a medida que voy hablando, haciendo como un resumen. Realmente es muy difícil poder hacerlo en los últimos 5 minutos, cómo puedo manejar, ¿no?, las emociones. Pero sí es importante que antes de poderlas manejar yo las pueda identificar. Yo no voy a poder manejar un auto si no sé lo que es un auto. Entonces, primero identifico, ¿no? O sea, identifico qué es lo que me está pasando. Por eso empecé desde la definición de si es miedo o es ansiedad, porque primero hay que identificar qué es lo que me va pasando, qué es lo que me va surgiendo. Y después de ahí recién voy a poder decir, bueno, ¿cómo lo manejo? ¿Quiero manejarlo? O tal vez digo, esta ficha de la ansiedad me sirve en este aspecto, y el miedo, que es muy sano y que me ayuda y es una emoción que me ayuda a conservarme, y bueno, no lo aplico acá, lo aplico en otro lugar, pero
un primer paso, como para, no sé, dar algo un poquito más resumido en 5 minutos, es, antes de manejar las emociones, tengo que aprender y saber identificarlas en mi cuerpo, en lo que me va pasando, ¿sí? Esto como para algo más resumido. Perfecto, muchas gracias. Vamos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Uy, voy intentando leer un poquito, Bien. un poquito lo que van Zulema diciendo. nos dice, leo primero Eugenia, dice, ¿cómo podemos manejar una mala predisposición de un profesor a la hora de rendir? Miren, tengan en cuenta que nosotros podemos manejar lo que es nuestro, no lo que es del otro, pero eso, ley de vida, ¿sí? Nosotros podemos manejar lo que es de uno, lo que es del otro no lo podemos manejar. Sí, un tip por ahí importante podría ser, si hay profes muy difíciles y demás, jugar con el ego del profesor y decirle, bueno, yo esta materia que le he estudiado tanto tiempo, me he interesado por un tema, fíjense, y ahí empatizo, me he interesado por un tema en particular, ¿no? Y lo he relacionado con estos otros temas. Entonces él ya sabe que se han interesado por el tema que él da, empatizaron con uno de los temas y lo pudieron relacionar. Quiere decir que ya está estudiado desde varios aspectos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí más o menos como para decir, bueno, empatizo con este profe que tal vez sea un poco difícil frente al examen. Bien. Zulema nos dice, ¿cómo podemos mentalizarnos para estudiar? Porque me propongo estudiar y no lo llevo a cabo. Bueno, eso es otro de los temas, pero no sé si empezar hoy. Si empiezo es como que hay que dar otra hora. Tal cual, tal cual. Sí, sí. En realidad la idea es poder brindar otro espacio de escucha, pero no salirnos del tema. De hecho, bueno, creo que son momentos muy, muy interesantes para entrar en diálogo. Hoy el tema que nos convoca o el actor principal tiene que ver la ansiedad que producen o generan los exámenes orales por este momento en particular, que estamos en pandemia, porque en general en la facultad son menos las instancias de exámenes orales y son más las escritas. Fíjense que yo no he dado tips, no me he concentrado en eso, en los tips de estudios, ni como, en eso no lo he tocado, y ni siquiera he tocado la preparación a cualquier examen, es examen con miedo o ansiedad, ¿sí? Bien. Su, no sé si querés que salgamos alguna otra duda. Sí, estamos en horario de poder ir despidiéndonos, pero si alguien tuviera alguna pregunta, algo que quedó y no se animó, a veces sucede a preguntar, es el momento. De todas maneras, quizás sería bueno que nosotros pudiéramos rescatar algunos conceptos que Celeste nos ha dado. Esto que tiene que ver con la confianza en nosotros, ¿sí? Si yo emprendo una actividad pensando que no lo voy a hacer, indudablemente las cosas no me van a salir bien. Pero si me doy cuenta de todo lo que soy capaz, de hecho, estoy en la facultad, pude ingresar, seguramente rendí otras materias, concentrarnos en los aspectos positivos y en nuestras fortalezas, de verdad que es un camino hacia el progreso y a derribar a veces barreras que nosotros mismos nos estamos colocando. Melina, ha levantado la mano, te escuchamos. Hola, profe, mira, yo tengo una situación particular. Yo ya estoy en cuarto y he rendido varias veces oral, no es la primera vez, pero desde que empezó la virtualidad me cuesta, pero horrores, presentarme a rendir. Por ahí me doy de baja media hora antes de entrar. Y bueno, me presenté a una sola materia, aprobé y después no me he podido presentar a más nada. Me presenté el otro día
a la fuerza y es como que me quedo en blanco y no puedo responder nada. Había estudiado un montón y le dije, profe, realmente la estoy pasando muy mal. Y bueno, le dije que prefería rendir en la próxima mesa, pero es como que me agarra taquicardia y no, es inexplicable lo que me pasa. Pero yo quería, te estaba escuchando y vi que decías la respiración y todo. Quería saber cómo controlarlo, porque llega un momento que no sé ni qué hacer porque se me nubla todo y eso que he rendido antes, no sé si es el tema de la computadora o la virtualidad, no sé la verdad qué es real lo que me pasa. Ujú. Sí, sabés que hay situaciones, y no sos la única que le pasa, de hecho tengo algunos pacientes que también les pasa con lo mismo, o por ejemplo no quieren tener sesiones virtuales, ¿no? O sea, es todo presencial, o sea que hay como un, tal vez algo con la, y digo algo por no decir juicio, prejuicio, rollo, no sé cómo decirlo, con la virtualidad, ¿no? Entonces habría que ver si a vos te pasa, vuelvo a explicar, ¿no? Con todos, o sea, no solamente con lo virtual al momento de rendir, tal vez sea con la virtualidad en todos los aspectos. Y algo que por ahí ha ayudado bastante es, o algunas recomendaciones tienen que ver con, por ejemplo, anotarte en algunos cursos, no hace falta que sean pagos, pueden ser, o sea, obviamente, tienen que ser gratis y demás, y hacer en algunos cursos que a vos te interese, hacer algunas preguntas, ¿no? Como para ir perdiendo este miedo o ansiedad frente a la pantalla, porque evidentemente no es la situación, es la pantalla. Entonces la propuesta tiene que ver con cómo ejercitar, cómo llevar al ejercicio. Y si vos no tenés, supongo que tal vez no tenés inconveniente en hacer una videollamada o con un amigo o con un profesor que no sea en situación de examen, entonces por ahí hacer un entrenamiento que podría ser exponer alguna idea o esto que estás haciendo acá frente a algún taller o algún curso, te va a dar el entrenamiento, ¿no? Lo que vos vas a ir necesitando. Y con respecto a la respiración, es técnica pura y en realidad habría que volver a abrir digamos, otro, ¿no? Otro espacio. Pero bueno, nada, tiene que ver con esto que ya lo había mencionado de poder respirar, no, porque si te agitas puede ser que la respiración no vaya, ¿no? Hacia lo que es el estómago, sino que vaya hacia el pecho, entonces por eso te vas como agitando cada vez más, sino llevarla más profundo. ¿Okay? Muchas gracias. Bien, perfecto. Pero bien, pero ha rendido y rindió bien, Melina. Digo, eso también hay que atesorarlo, ¿ah? Porque si no, ¿verdad? Nos quedamos siempre con lo negativo. Bueno, Celeste, no sé si nos quieres decir algo para que podamos cerrar antes de despedirte y agradecerte este tiempo tuyo. Algo que por ahí les propongo también es que todas estas veces que les ha ido bien, por ejemplo, a Melina que acaba de participar, anoten cómo se sienten, anoten lo que van sintiendo, para que también después, antes de rendir, puedan ir leyendo todas estas situaciones o todas estas emociones y se tomen de eso, ¿no? De lo bueno, de su fuerte, de lo que van sintiendo e ingresen a la situación de examen, sea presencial o sea virtual, con todas estas emociones, ¿no? Que son las emociones que me conectan con lo positivo. Entonces, tenerlo cerquita me va a ayudar a poder vivenciar eso, ¿no? Así que bueno, eso para cerrar y agradecerte eso. Bueno, entonces, de verdad, mil gracias a Celeste por este tiempo y agradecer también la participación de todos los que han estado hoy con nosotros. Así que seguramente tendremos otro momento para encontrarnos y tenemos ya las inquietudes y los temas que ustedes nos han dado en la inscripción. Así que muchas gracias a todos, de verdad. Ojalá que les haya sido útil y luego les vamos a estar pasando la evaluación de este taller para encontrarnos con sus opiniones. Gracias a todos, muchas gracias a los que van quedando. Celeste, Gracias, Su, y muchísimas los gracias. aportes me vienen re bien también, así que gracias. Qué bueno. Bien, chicos, que tengan una buena semana. Nos estamos viendo. Chau, chau.
Chao, chao.